Un saludo afectuoso a las personas que nos miran en el octavo programa de colaboración, que es justamente una colaboración entre la Fundación Acción Igualitaria y Usuarios Digitales para abordar temas de coyunturas sociales, políticos, económicos y sanitarios por la pandemia COVID-19 en el país. La corrupción, al parecer, no perdona pandemia, personas contagiadas, hospitales desbordados, personal médico colapsado, sistema sanitario obsoleto, miles de muertes, cadáveres olvidados en descomposición y familias llorando las cenizas de alguien que no es su familiar. La corrupción tampoco perdona que el país esté en el peor momento económico de la historia, ni que miles de familias estén sin ingresos y sin saber cómo van a sobrevivir, porque al momento de hacer el lleve, lo único importante es el beneficio personal. Esto es lo que al parecer nos está demostrando el gobierno ecuatoriano con todos los escándalos de corrupción que han saltado en estas últimas semanas, desde que estamos enfrentando la crisis por la pandemia del COVID-19. Y justamente para hablar de este tema, contamos con la presencia de Marta Roldós, directora ejecutiva de Fundación Mil Hojas. Gracias, Marta, por aceptar esta entrevista. Te mando un gran abrazo a la distancia. Bueno, un gran abrazo al programa de colaboración. Un gusto estar con ustedes. Marta querida, empecemos la entrevista pues con la primera pregunta. El gobierno de Lenín Moreno en los inicios de su mandato ofreció hacer una cirugía mayor a la corrupción. Hemos visto la actuación de la Fiscalía y la Justicia contra exfuncionarios del anterior gobierno, incluyendo Rafael Correa. Algunos de estos procesos nacieron de investigaciones periodísticas como Arroz Verde, investigación de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, sobre los aportes de campaña realizados por distintas empresas a favor de Alianza País en época del correísmo. ¿El ofrecimiento del presidente Moreno se ha cumplido de alguna manera entonces? Bueno, yo te diría que al inicio el gobierno de Moreno parecía que teníamos esperanza, ¿no? Fue ese verquillo del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social Transitorio que nombró nueva fiscal, que cambió al Consejo de la Judicatura y que generó un espacio que antes nunca hubiéramos imaginado, pero soy muy clara, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, quien abrió paso a personas como Diana Salazar, que es la que ha dado, que ha hecho acciones concretas, haciendo un seguimiento por fin a las denuncias que nacían de el periodismo de investigación, como tú bien mencionas, una tarea titánica que han venido haciendo por años, Cristian Zurita, Fernando Villavicencio, en otros ámbitos también, Juan Carlos Calderón, Mónica Almeida, muchísimos periodistas que han venido investigando la corrupción en este país. Pero lamentablemente ha quedado allí, o sea, por parte del Ejecutivo, y por eso quiero hacer una parte de lo que ha sido el papel de la Fiscalía y también de algunos jueces, en el caso sobre todo de Arroz Verde, pero por parte del Ejecutivo, como que siempre nos quedábamos en la hermosa fraseología y no concretábamos, ¿no? Se les ha pedido desde el principio que se arme una comisión con una tipo CICIG como la de Guatemala, y eso no prosperó. Luego llamaron una comisión, pero todo internacional, pero con paños tibios, con todas las funciones acotadas, y entonces y cada vez más, ¿no? Uno siente que el Ejecutivo no está cumpliendo con esa tarea. Diana Salazar tuvo que decirle al presidente que su Secretaría Anticorrupción más bien estorba, que en lugar de ayudar, estorba. Y entonces yo creo que ya ha llegado un momento dado de decirles dónde está su tarea, dónde está la tarea del Ejecutivo, dónde está la transparencia, por ejemplo, en materia de deuda externa, dónde están las cifras. Quienes hacemos labores de periodismo de investigación, con lo que nos hemos encontrado es con una gran resistencia a entregar información fidedigna en los tiempos que hacen falta, como una especie de herencia del correísmo en el manejo de la transparencia de la información. Si bien es cierto, ya no se persigue al denunciante, sí se le bloquea la capacidad de investigar, aún en estos tiempos. Yo creo que le falta mucho al gobierno de Lenín Moreno para pasar del dicho al hecho. En las últimas semanas hemos visto las denuncias ciudadanas de mascarillas sobrepreciadas por parte del IES, donde mucha gente en redes sociales señaló a Paul Granda como responsable de este proceso, que finalmente no prosperó.
El IES Los Seisbos realizó una compra de 4.000 fundas para cadáveres, donde al parecer también hubo un sobreprecio considerable. El IES defendió esta compra diciendo que el proceso fue transparente. Hace pocos días también se viralizó en redes sociales el sobreprecio de kits de alimentos adquiridos por Alexandra Ocles, quien también defendió su compra. En una nota de CNN Español del 10 de mayo se indica que la Fiscalía del Ecuador reportó a diario durante la última semana la práctica de allanamientos y detenciones, más el inicio de nuevas investigaciones a hospitales públicos y ministerios por compras con sobreprecio y redes de corrupción en medio de la emergencia sanitaria. Más de 10 hospitales públicos son investigados por el presunto delito de peculado en diferentes ciudades. Estos casos vienen de investigaciones periodísticas y denuncias ciudadanas. De alguna manera, Marta querida, ya nos dijiste algo de lo que iba a ser esta segunda pregunta. ¿Qué papel tiene, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene como una de sus gestiones las investigaciones de corrupción, o la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia? ¿Son instituciones obsoletas o están sirviendo de algo en esta lucha contra la corrupción? Bueno, yo al CPCCS por lo menos le he visto hacer los comunicados, no de escandalizarse, pero el trabajo realmente en materia de esto lo ha hecho nuevamente, lo hicimos en Mil Hojas, en periodismo de investigación. Desde el año pasado, desde 2019, se están publicando los artículos sobre lo que ha sido el arroz verde de los hospitales públicos, que así se le pusieron, así se le puso también. La Comisión Nacional Anticorrupción, tanto la de Guayas como la nacional, ha presentado sendas denuncias desde el año pasado. Entonces, no es algo nuevo, pero ahí uno puede decir realmente la corrupción mata. La corrupción mata. Empezamos esta pandemia, se suponía que todo el tema de que nos quedáramos en la casa era para poder hacer plana la curva para que el sistema de salud no colapsara. Pero resultó que el sistema de salud estaba colapsado de inicio, no por el coronavirus, estaba colapsado primero por la corrupción y luego por el coronavirus. Tuvimos médicos que enfrentaron la pandemia al inicio sin los equipos necesarios desde el principio, y ante todo esto la respuesta era negar lo evidente. Yo recuerdo cuando empezamos a decir los médicos no tienen equipamiento, nos decían no, si tienen equipamiento. No hay camas, no hay espacio en los hospitales. No, si hay camas, hay espacio en los hospitales. El tema tuvo que trascender, tuvo que salir, estas historias tuvieron que salir fuera del país para que el gobierno empiece a hacerse cargo del drama hospitalario y funerario que vivía al inicio Guayaquil y luego también la península de Santa Elena, y luego es el drama de todo el país. Y entonces uno dice, a ver, estos hospitales cayeron solitos en las manos de la mafia. ¿Qué hay detrás de que las mafias sean las que gobiernen los hospitales? ¿Y cuál ha sido el papel de esta Secretaría Anticorrupción de la Presidencia? Como dices, ya lo dijimos antes, más bien estorbar. ¿Cuál ha sido el papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Cuáles son la dimensión de sus reales facultades? ¿Qué están investigando? Todavía está por verse. Hemos visto el trabajo de la Comisión Anticorrupción, que es una agrupación ciudadana. Hemos visto el trabajo del periodismo de investigación y ahora corresponde ver el trabajo de la Fiscalía. Pero en las otras instituciones, mucho ruido, pocas nueces. O sea, en efecto, Marta, como tú mencionas, hemos visto mayor compromiso por parte de la ciudadanía con agrupaciones como la que tú dices de la Comisión Anticorrupción o de denuncias ciudadanas o de periodismo de investigación, más que realmente un compromiso o una voluntad política de instituciones públicas que se supone que nacen y están pagadas con estos ingresos para investigar y sacar a la luz estos casos, ¿no? Y continuando con la entrevista, Marta querida, dando en cuenta que este gobierno ha mantenido a varios funcionarios y gente de confianza del anterior gobierno, ¿vivimos la herencia de la corrupción del correísmo o la corrupción está enraizada de manera generalizada en nuestra clase política? A ver, yo creo que hay un poco de ambas cosas, ¿no? En el país la corrupción inició con el correato, pero vaya que empeoró, vaya que se tomó todos los espacios y además con una cosa muy grave en materia de salud pública. Hay un artículo último firmado por Daniel Ruiz en Mil Hojas que habla de la otra pandemia, la burocratización de la salud.
Y es un artículo que se los recomiendo mucho, porque el problema es que la corrupción se tomó con el Correato espacios que antes no se había tomado. Con ese afán, no solo centralizador, sino burocratizador, y realmente quitaron a técnicos, quitaron a profesionales por poner operadores políticos en cargos tan delicados como cargos de salud pública. Antes había me parece que un personaje de Manaví dijo, antes a la gente la mandaban a robar a las aduanas, ahora es a los hospitales. Y creo que eso te da un poco, claro, Lucía de Llena, te da un poco del Paulo, de para dónde fue, da un poco de idea de para dónde se ha ido profundizando la corrupción con el Correato. Y es una corrupción que lamentablemente vemos continuada durante el gobierno de Lenín Moreno y por figuras que además venían del Correato. O sea, hay que tener mucha cara dura para decirnos a los ecuatorianos que cuesta más de $60, casi $70, embalar y entregar una canasta. O sea, yo imaginaba a la señora Ocles trabajando en Rappi y llegar a decir, aquí está su pedido. El costo de los productos es $10, pero por embalada, con la embalada y la entrega son 70 más, así que es 80. O sea, así de absurdo es. Así de absurdo es. Cuando además, justamente por los volúmenes que manejan ellos, deberían tener economías de escala. Entonces, ¿cómo es posible que nos quieran hacer creer eso? ¿Y cómo es posible que nos digan o se amparen diciéndonos que esos procesos estaban bien hechos? Porque si esos procesos estaban bien hechos, entonces debemos preguntarnos justamente por cuáles son las normas que rigen esos procesos, para que por bien hecho nos salgan las fundas de muerto 10 veces más caro y la embalada de una canasta y su entrega $70, hay un problema entonces de cómo se conceptualizan estos procesos durante emergencia. Así es una gran pregunta que debemos hacernos todos los ecuatorianos y ecuatorianos, y es algo que tiene que responder en ese sentido las personas que están atrás de estos procesos. El presidente Lenín Moreno emitió el decreto ejecutivo 1041, mediante el cual reduce a la mitad el sueldo del primer mandatario, vicepresidente, ministro y viceministros. El salario del presidente bajará de $5,072 a $2,536 y tenemos entendido que nadie del sector público puede ganar más que el presidente. Por ende, todos los sueldos del sector público tendrían que reajustarse. Esto como una de las medidas económicas emergentes que está tomando el Ejecutivo para intentar enfrentar la crisis que vive el país por la pandemia del COVID-19. Marta, querida, ¿sirve de algo esta medida en un país donde los fondos públicos se van en sobreprecios y corrupción? Mira, a mí me parece una medida altamente, ¿qué te diré?, demagógica, ¿no? León Roldós le mandó una carta al presidente de la República diciéndole, señor, no me dé, póngame donde haya. Realmente a uno dice, ¿con esto qué significa? Que el trabajo del servidor público es un trabajo que casi va a tener que ser donado, porque si el presidente gana 2,500, ¿cuánto tendrá que ganar una secretaria? Y es una manera muy hipócrita de recortar el gasto público de servidores públicos. Hace mucho tiempo se viene diciendo que hay una serie de servidores superfluos. Desde el Correato se introdujo al sector público un montón de personas que no están allí para cubrir funciones, sino para ser operadores políticos. Eso ya lo sabemos todos. Pero cuando hace esto, están castigando a los servidores públicos honestos. Entre esos a muchos médicos, maestros, profesores universitarios, gente como el sector salud o el sector de aseo que se están jugando en esta pandemia. Y entonces, además es de lo más irracional el mecanismo que plantea el presidente. Yo hago un decreto y ya vean cómo ajusten los demás. Es como si tú quisieras hacer una dieta y en lugar de preocuparte de hacer una dieta para ir bajando un poco lo que es la grasa, quisieras perder músculo o de plano decides amputarte un brazo, porque si te amputas un brazo también pierdes peso. Yo solo les recuerdo que en un último recorte que hicieron en 2019 de servidores públicos, justamente sacaron a 300 trabajadores de la malaria y que el dengue ahora está altísimo en Guayaquil, que es una de las cosas que está, la epidemia de
existiendo con la pandemia de COVID. Y entonces uno dice, ¿es esta la manera? No tiene que ser de una manera sensata, no tiene que haber una evaluación por funciones. Si el presidente quería donar la mitad del sueldo, no podía simplemente todos ellos decidir donar su mitad del sueldo por un tiempo determinado, o habían hecho una propuesta también de recorte de servidores públicos, pero ahora resulta ser que con la mochada a la mitad, entonces generan una especie de efecto dominó que no está ni siquiera bien calculado, bien pensado, todo a trompicones, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las verdaderas consecuencias de esto? Entonces, realmente no sé si el presidente trata con esto de salvar su imagen después de los escándalos de corrupción y de que sea forzado por mantener justamente a las personas que han sido desde el sector público identificadas con estos escándalos de corrupción. Así es, al parecer es una medida populista que quizá está pretendiendo elevar la imagen del presidente más que generar una respuesta efectiva de ahorro, digamos, del presupuesto del Estado. Marta, ¿qué caminos debería en ese sentido seguir el país para limpiar el sector público de la corrupción, una práctica absolutamente naturalizada en nuestra sociedad? Mira, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es no tener miedo a la verdad, ¿no? Cuando empezamos a denunciar lo que estaba pasando, y sobre todo que somos de Guayaquil, lo denunciamos probablemente con mucha vehemencia lo que estaba pasando con el COVID. Había gente incluso que se incomodaba con nosotros porque decía que le estábamos haciendo el juego al correato, cuando esto no es más que una continuidad del correato. Uno no puede cerrar los ojos ante la corrupción de nadie. No es porque este me caía mal, le critico la corrupción y a este me cae mejor o por lo menos es menos peor que el anterior y me hago loco ante la corrupción de esta persona. No, eso no puede suceder. La otra cosa es que tiene que fortalecerse a la fiscalía, tiene que fortalecerse a la Contraloría, pero también la sociedad civil no debe dejar de poner el dedo en el renglón. Y la prensa, toda la prensa, tiene que seguir, además de su tarea, no es hacer sentir cómodo al poder. La tarea de la prensa no es hacer sentir cómodo al poder, sino justamente servir al pueblo, servir al público con la verdad, con el fruto de su trabajo. Y entonces, para mí, estas son cosas que hay que seguir haciendo, pero también yo creo que ya es hora de responder un montón de preguntas planteadas. O sea, no es posible. Ahorita ya están supuestamente corrigiendo esta transitoria número 15, por la cual a cualquier ciudadano, si se demoraba en pagar los impuestos, le iban a pasar la aspiradora por las cuentas del banco. Pero no es posible que en cambio no se avance con los temas de corrupción, con la recuperación de los fondos de dinero que ha sido mal habido por la corrupción. ¿Qué pasó pues con esas empresas que iba a contratar el gobierno de Lenín Moreno? Nos dicen una cosa y luego nos olvidamos o no hay continuidad. ¿Qué pasó con ese rastreo de los fondos mal habidos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay una investigación también de las instituciones públicas, de los recursos que manejan en sus cuentas o en las de sus personas cercanas, personas que han sido encontradas ahorita en temas de corrupción? Ahí sí uno quisiera ver que estuvieran investigándoles las cuentas. A los funcionarios, a los opositores en la época de Correa y a quienes hacíamos periodismo o hacíamos investigación, nos tenían investigadas, nos investigaba, Dios mío, nos investigaban hasta si queríamos cambiar $10. Estábamos siendo investigados, pero no le han hecho esa misma investigación a los funcionarios. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la transparencia de las declaraciones de los bienes de todos los funcionarios públicos? Antes y ahora, cuando recién tomaron el poder y ahora. Yo quisiera ver eso, ¿no? Y creo que es hora de que no nos vengan a decir simplemente ahora vamos a centralizar la contratación, porque no nos sirve que la centralicen en páginas que no son amistosas para que podamos hacer las búsquedas. Ya venimos tiempo quejándonos
de la falta de transparencia. Las mismas ruedas de prensa que se empezó a dar al inicio del COVID, hubo que varios medios digitales, Fundamedios, varios medios digitales y demás, mandamos una carta reclamando porque no se hacían las preguntas. Es como, son muy cómodos. Se han acostumbrado a que el periodismo tiene que ser simplemente amable con el poder, y no estamos para eso, no estamos para una amabilidad con el poder, estamos para seriedad, estamos para seriedad y estamos para investigar a fondo qué es lo que están haciendo. No puede ser que ni en pandemia. Así es, Marta, querida, lamentablemente ni siquiera en la pandemia, y como hice en la introducción, ni siquiera en un momento donde hay enfermedad, muerte y todo lo que está pasando, inclusive con los cadáveres, lamentablemente seguimos viendo corrupción en un momento tan difícil y doloroso que está atravesando el país. Hay cosas y preguntas que yo me hago en estos recortes que ahora hacemos después de la pandemia por la enorme crisis económica. ¿Por qué no se recorta a los intermediarios petroleros? ¿Siguen llevándose $4 por barril? ¿Por qué seguimos pagándole a Andes Petroleum cerca de $40 por extirpar cada barril de petróleo que ahorita nos vale mucho menos? ¿Por qué les renovaron los contratos a todas estas empresas? ¿Por qué un gobierno que no duda en tocarse sus propios bolsillos, aparentemente, o los bolsillos del pueblo ecuatoriano, no toca esos nudos, donde se va por como si fuera una rotura de una tubería de agua? No te sirve de nada estar cerrando las llavecitas si tienes tremenda rotura de la tubería de acometida del agua abajo. ¿Por qué no vamos también por allí? ¿Por qué no empezamos a preguntarnos todos por estos temas? Así es, Marta, querida, preguntas esenciales que debemos preguntarnos todas y todos y que el gobierno también tiene que responder. Yo te quiero agradecer, y como colaboración también todos los del equipo, por aceptar esta entrevista y darnos tu apreciación, tus respuestas. Como dije, mi admiración, mi respeto y mi afecto profundo hacia ti. Te mando un gran abrazo a la distancia y espero en algún momento, cuando todo esto pase, poder darte ese abrazo en persona. Sí, oiga, nos debemos los abrazos ahora. Así es, querida mía. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias.